voy a ver, y nuestras manos otra vez se estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz, a Dios, vamos a dar gracias el día de hoy. Adoramos y exaltamos el Todopoderoso Creador, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que todo el que respire alabe al Señor. Aleluya. Sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios el día de hoy y les invito a ponerse en pie para cantar la oración. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y de este Evangelio vamos a leer dos versículos del 24 al 29. Juan, capítulo 20. Vamos a leer dos versículos del 24 al 29. Amén. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 24, ustedes el 25 y terminamos juntos en el 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, todos sus discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, no vinieron mano terminando los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, toma aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juntos el 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios, estamos ante su presencia en su iglesia. Oramos, Padre, por los países que componen este planeta Tierra que usted un día los creó con su palabra. Señor, que aquellos habitantes de los diferentes países que son gobernados por personas con autoridad, Señor, usted los llegue al conocimiento de su verdad y mediante esto puedan ellos tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, y te damos las gracias porque este conflicto interno
haya terminado y esperamos que en las mesas de negociaciones se llegue a una conciliación para que nuestro país continúe viviendo como siempre lo ha sido, un país de paz. Oramos para que tú, Señor, continúes tomando el control de nuestra ciudad, la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Una ciudad que está en un conflicto interno también por la droga. Señor, tome el control de aquella situación. Oramos de la misma manera por los hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Oramos por el hermano Rafael Rendón Rivas, que su mano de gracia esté proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Y de la misma manera continuamos orando por su señora esposa, la hermana Rosa, de la Fortaleza, para que continúe al lado de su esposo, ayudándolo en lo que él necesita. Señor, oramos también por aquellos hermanos, hermanas y familiares, amigos que han perdido a sus seres queridos. De la misma manera usted, Señor, sea fortaleciendo sus vidas. Y Señor, continuamos orando para que nosotros cada uno dispongamos nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra y obedecerla. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ahora, hermanos, les invito a abrir su dignario para cantar el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, número 17. Pues vamos a decirle a nuestro Dios, dame la fe de mi Jesús. Y le invito a la congregación a ponerse de pie para cantar el himno número 120. La
nosotros puede decir que pueda proclamar tu amor y tu voluntad hacer, Señor. Tomen asiento. Con la alabanza, yo seré tus manos. Y les invito, hermanos, a ponerse de pie. Envíame a mí.
necesitamos cada día de nuestro Dios. Tomen asiento. Ahora vamos a deleitarnos, hermanos, con un especial, un gran especial para honra y gloria de nuestro Dios y también para el deleite de nuestros oídos. Y ahora, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Dichosos los que no vieron ni creyeron. Escuchemos con atención y reverencia. Bueno, hermanos, el fruto del Espíritu que Dios nos desafía a caminar en este mes de julio es la fe. Nosotros tenemos un plan de actividades semestrales y en este mes tenemos que hablar sobre la fe. Este fruto del Espíritu es muy importante comprender porque las Sagradas Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser verdadera, verdadera, sin fingimientos. ¿Recuerda usted, sí, hermano, y los que nos están viendo por el internet, recuerdan ustedes lo que sentían cuando era niño y se acordaba de su cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños fue hace 3 días. ¿Te recuerda lo que sentía cuando se acordaba de su cumpleaños? ¿Cómo se sentía? Ansioso, ansiosa, emocionado, emocionada, porque llegaba el día de su cumpleaños. Entonces usted tenía la certeza de que recibiría regalos y otros obsequios. Pero algunas cosas serían también una sorpresa, como algunas que hicieron los hermanos para mí en esta semana. Los cumpleaños combinan seguridad y expectación, así también con la fe. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Nuestra fe se hace evidente cuando vivimos o enfrentamos tiempos de prueba. Ahí es cuando evidenciamos cuál es nuestra fe. En aquellos momentos cuando creemos que no se puede más, o cuando no es posible, cuando no hay, cuando se acaban las fuerzas ante los grandes obstáculos del camino y sentimos que desmayar, ya no podemos avanzar. Ahí es donde se demuestra la fe verdadera. Es allí donde es vital seguir creyendo, seguir caminando, conscientes de que el Señor se moverá a nuestro favor. Hay muchos creyentes que cuentan con una fe salvadora, pero no llevan un caminar de fe. Están conscientes que son salvos, pero no llevan un caminar de fe. Estos creyentes tienen mucho miedo a muchas cosas, oran, pero no esperan en Dios. En el fondo creen que todo depende de ellos. Miran la vida con Dios en un segundo plano. El enfoque principal está en lo que les sucede. Hay algunos incluso que saben que les falta fe, pero no hacen nada. Es débil mi fe, pero yo no hago nada. Las Sagradas Escrituras nos da una definición exacta de lo que es la fe. Verdaderamente muchas personas están confundidas y tienen ideas equivocadas sobre la fe. Es por eso que ahora vamos a reflexionar sobre aquellas cosas con las que muchos de nosotros estamos confundiendo la fe. Con
con la ayuda de nuestro buen Dios, su atención reverente y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema: dichosos los que no vieron y creyeron. Y en primer lugar, no confundamos la fe con los sentimientos. No confundamos la fe con los sentimientos. Y vamos a leer Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Amén. Y vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo, porque hay dos palabras aquí que van a resaltar y que las vamos a analizar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está el significado de fe, pero vamos a analizarla. Así como nuestra vista, este sentido de la vista, nos da a nosotros la convicción del mundo material, de lo que nos rodea, la vista, y ese es el sentido de la vista. La fe es el sentido también que nos da la convicción del mundo invisible, del mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? La fe no es un sentimiento. No se trata de sentir que tenemos fe, no, de sentir que confiamos en Dios, pues los sentimientos son cambiantes y dependen mucho de las circunstancias que estemos viviendo. La fe no se trata de un sentimiento, no se trata de un sentimiento de positivismo, porque muchas veces se predica piensa positivo. No se trata de un pensamiento positivo, de un sentimiento de que todo nos va a salir bien, pues muchas veces esos sentimientos de positivismo están basados en cosas ilusorias, en cosas vanas, en cosas vacías. La palabra de Dios nos expresa que la fe es primeramente certeza. Ponga su dedo ahí en el versículo 11, 1 de Hebreos. ¿Qué es la fe? Primeramente dice certeza. Analicemos un poco esta palabra certeza. ¿Qué es certeza? Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Eso es certeza. ¿Qué quiere decir entonces esto? Es decir, que la fe viene de conocer a Dios y su palabra, de conocer su poder y sus promesas. Esa es con la certeza. Ahora analicemos la otra palabra, convicción, que está mismo ahí en el mismo versículo 11:1. ¿Qué es convicción? Es el convencimiento que se tiene sobre algo. ¿Y qué significa esto? Es decir, que la fe viene cuando estamos convencidos de que nuestro Dios no miente y que lo que ha prometido lo cumplirá. Eso es convicción. Entonces la fe tiene dos palabras claras: certeza y convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual, no, es la disposición a confiar, creer y aferrarse a algo. Eso es la fe. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar, pero sí lo podemos hacer con los ojos de la fe. Hace más de 10 años empezamos una obra aquí. Dios nos puso aquí. Esta obra era pequeñita, era este pedacito nada más. No había paredes, solo un techo y un piso. Y yo le decía a los hermanos, pronto vamos a tener paredes y vamos a hacer más grandes este templo.
Y me decía, pero pastor, no hay plata, no hay dinero y no hay muchos miembros, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo lo veo con los ojos de la fe. Eso les decía. Y bueno, con los ojos de la fe hemos tenido ya 3 ampliaciones en este templo. Y con los ojos de la fe vamos a ver muchas cosas más en este templo. Y en segundo lugar, no confundamos la fe con un escondite. No confundamos la fe con un escondite. Y vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, versículo 16. Para desarrollar nuestro segundo punto, no confundamos la fe con un escondite. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la clave está en el escudo de la fe. Muchos cristianos dicen estar orando y confiando, pero no quieren enfrentarse al problema. No quieren dar pasos de fe. No quieren estar en la batalla. Son cristianos que doblan sus rodillas, muy bien, que claman en oración a Dios, pero no van a la batalla. No quieren enfrentarse a las situaciones cara a cara, o ni se atreven a pararse frente a sus problemas, no los quieren enfrentar. Así es. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que la fe no es un escondite, sino un escudo. La fe no es un escondite. La Biblia nos dice que la fe es un escudo. Un escudo sirve para que los soldados que enfrentan las batallas se puedan defender ante los ataques del maligno. Eso significa que sí tenemos que doblar rodillas, que sí tenemos que clamar, que sí tenemos que pelear la batalla espiritual, pero también tenemos que ir y enfrentar los problemas. Tenemos que ir y hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros, con el escudo de la fe listo para defendernos de los dardos del maligno, esos dardos que pueden ser, algunos les voy a nombrar. ¿Cuáles son esos dardos que usted tiene que defenderse y enfrentarlos con el escudo de la fe? El desánimo, la crítica, las amenazas, el temor a lo desconocido. Tal vez ahora, en este momento, usted esté con temor a lo desconocido, pero usted tiene que enfrentar esa situación con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. 3. No confundamos la fe con la imprudencia. No confundamos la fe con la imprudencia. Y vámonos a Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Vamos a hacer un pequeñísimo análisis de esta palabra imprudencia. Una imprudencia es un acto irreflexivo o un acto torpe que implica un cierto riesgo para el que lo comete o para los demás. También una persona imprudente es irresponsable, insensato, negligente o descuidado. Todas esas características tiene un imprudente. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos personas de fe, pero no personas imprudentes, que no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Pues muchos cristianos dicen que harán algo y no piensan en ese algo, sino que lo va a hacer por la fe.
Pero en realidad muchas veces esa fe es imprudencia, no es fe. Podemos ver cristianos que toman deudas que ellos saben que no pueden pagarlas, pero dicen que esa es la voluntad de Dios y que no tienen la capacidad de pagarla, pero se excusan diciendo que las van a pagar por fe. Otros se aventuran a un viaje migratorio ilegal y dice que van a llegar bien por fe. La palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos ser sabios. Y si vemos el mal, tenemos que apartarnos. No tenemos que poner a prueba a nuestro Dios, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren, en la tentación de Satanás a Jesús, lo quiso poner a prueba, lo puso a prueba. Y nosotros muchas veces queremos poner a prueba también a Dios. Y vamos a leer Mateo 4, vayan a Mateo capítulo 4, vamos a leer ahí unos versículos. Miren, hermanos, Jesús no fue tentado en el templo, no fue tentado cuando Juan el Bautista lo bautizaba para iniciar su ministerio, no fue tentado ahí. ¿Saben en dónde Jesús fue tentado? En el desierto, cuando estaba cansado, solitario y hambriento después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y por lo tanto estaba muy vulnerable. Y voy a leer Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y miren la última parte de este versículo 7, que es la que quiero aplicar. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios con tus imprudencias. Yo todo lo hago, sí, pero lo hago por fe. La fe no es imprudente. El cristianismo de fe pide la dirección del Espíritu Santo, busca conocer la voluntad de Dios y la hace. No toma decisiones arrebatadas e insensatas bajo la excusa de hacerlo por fe. Muchos hombres y mujeres de la Biblia lucharon con esta debilidad. Sí, muchos. Hermanos, hermanas, ¿saben quién luchó con problemas de fe? Y el personaje que les voy a nombrar parece increíble, hermano. ¿Saben qué personaje luchó con problemas de fe? Pues nada más ni nada menos que el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe. Consta ahí en el capítulo 11 del Hebreos como el padre de la fe. ¿Cómo fue esto? Ustedes se estarán preguntando: ¿cómo es posible que el padre de la fe haya luchado con estos problemas? Pues en Getsemaní leemos cómo en 2 ocasiones Abraham miente diciendo que Sara era su hermana para que no lo mataran, como si Dios no se iba a ocupar de proteger su vida porque Él lo había llamado para un ministerio. Pero Dios estuvo trabajando en la fe de Abraham desde el principio, y vemos como muchos años después, cuando el Señor le pidió que sacrificara a su único hijo, a su primogénito Isaac, después de haber esperado por él tantos años, Abraham obedece en fe, creyendo que Dios es fiel y cumplirá su promesa, que si él asesina a su hijo, Dios lo va a resucitar. Pero Abraham llegó ahí. ¿Cómo llegó ahí Abraham a ese estado de confianza y de fe en Dios? Poco a poco, dando pasitos pequeños de obediencia,
que lo prepararon para dar el gran paso, cultivando una relación con Dios, conociéndole, observando cómo obra Dios y cómo responde Dios. Ese es el padre de la fe, poco a poco. Otro ejemplo, los discípulos de nuestro Señor Jesús también se sintieron así. Y vámonos a Lucas capítulo 17 para leer el versículo 5. Lucas 17:5. ¿Cómo es posible que este grupo selecto que Dios escogió, Jesús escogió, para que proclamaran el Evangelio y Él los preparara, digan lo que van a leer aquí en este versículo? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué les dijeron? Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo es posible que los mismos discípulos de Jesús, ellos le dijeron al Señor, aumentanos la fe? Y es muy sorprendente lo que nuestro Señor Jesús le responde. Él les aclaró que lo importante no es el tamaño de la fe, sino la fortaleza de esta, y esa fortaleza depende de qué o en quién está puesta. A todos se nos ha dado una medida de fe, pero nosotros necesitamos ejercerla, ejercitarla. Y vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, y aquí está la clave que necesitamos en este momento, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, a cada uno. Miren, hermanos, en la medida en que ejercitemos nuestra fe, se va ejercitando y como un músculo se va fortaleciendo y creciendo. La pregunta es, ¿cómo podemos adquirir una fe activa en este mundo incrédulo en el que vivimos? Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo, se vaya creciendo. Es imprescindible que así sea, hermano, porque sin fe jamás podremos agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe, pero una fe verdadera. Y voy a leer Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, lo indispensable que es la fe? Si usted quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que tener es fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es uno de nuestros recursos más valiosos y una clave para todo lo que es importante, la fe. Solo por medio de la fe podemos recibir la aprobación de Dios. Aquellos cuyos ejemplos están señalados en Hebreos, en el capítulo 11 de los Hebreos, esa lista de héroes de la fe, alcanzaron buen testimonio por la fe, por la fe. Y permítame leer Hebreos 11:39. Hebreos 11:39. Y todos estos, o sea, todos los que están en esa lista como de héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿cómo alcanzaron el buen testimonio? Mediante la fe. No recibieron lo prometido porque Dios se lo llevó. Así que, hermanos,
¿Cómo usted alcanza un buen testimonio? Mediante la fe, mediante la fe. Y en cuarto lugar, ahora quiero, hermanos, compartir algunos ejercicios espirituales que nos pueden ayudar con este tema de la fe. Miren, hermanos, la fe no es algo de lo que podamos revestirnos por nosotros mismos y decidir que nunca dudaremos al respecto. No, más bien la fe verdadera surge como resultado de una relación profunda y madura con Dios. Notemos lo que podemos hacer para reafirmar la más importante de todas nuestras relaciones. Número 1, ¿qué es importante para rehabilitar nuestra fe? La oración es de vital importancia. Empezamos nuestro camino hacia una vida de fe pidiéndosela a Dios. Él quiere que tengamos fe y Él está deseoso de darnos esa fe. Debemos pedírsela, pero el medio por el cual se la vamos a pedir se llama oración. Y debemos hacerlo siempre y sin desmayar. Y vamos a leer Lucas 18:1. Lucas 18:1, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, voy a leer el versículo 1. Lo importante de la oración para nuestra fe. Y aquí dice, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿cuál es la necesidad de qué? Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Orar pidiendo fe debe ser algo que hacemos todos los días. Y quiero ponerles un ejemplo. Vamos a poner ejemplos también bíblicos. Vamos a verlo a David. Estamos hablando sobre la oración para acrecentar nuestra fe. David, para asegurarse de tener una estrecha relación con Dios, él oraba. No le voy a decir la cantidad. Vamos a Salmo 55. Voy a leer versículos 16 y 17. Salmo 55. Voy a leer versículos 16 y 17 para saber cuántas veces oraba David, el hombre conforme al corazón de Dios. Voy a empezar leyendo el 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, dice David, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Según estos versículos, David oraba 3 veces al día. Otro personaje bíblico más. Vámonos a Daniel, capítulo 6, versículo 10. Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver cómo el profeta Daniel también oraba, ¿no? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces aquí vemos también que Daniel oraba 3 veces al día. Y la pregunta es, ¿cuántas veces usted ora en el día? La oración junto con el estudio diario de las Escrituras es uno de los aspectos más importantes en nuestra relación con Dios. Es una forma en que se expresa nuestro amor, así como nuestras preocupaciones. Esa comunión sincera con Dios se incrementa paso a paso por medio de la fe. Por medio de la fe. Hermanos,
para aquellos que les falta fe, para aquellos que les falta fe, la pregunta es, ¿cómo acrecentamos nuestra fe? ¿Cómo acrecentamos nuestra fe? Comprendiendo que mediante la oración es que Dios nos responde. Notemos la siguiente promesa. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio 4, 29. ¿Cómo acrecentamos nuestra fe? ¿Cómo hacemos crecer nuestra fe? Deuteronomio 4, 29. Amén. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahí están los requisitos para buscar a Dios. ¿Quiere conocer usted a Dios? Dios prometió a los israelitas, hermanos, que lo encontrarían cuando lo buscaran con su alma y con todo su corazón. Muchas veces no acrecentamos nuestra fe porque no buscamos a Dios en oración con un corazón sincero y con una alma sincera. Y entonces no podemos acrecentar nuestra fe. A Dios se le puede conocer y Él quiere que lo conozcamos, pero tenemos que creer en Él, tenemos que querer también conocerlo a Él. Si no queremos conocerlo a Él, significa que no confiamos en Él, y si no confiamos en Él, significa que no tenemos fe. Si de todo corazón oramos a Dios y le pedimos que fortalezca nuestra fe, Él no lo va a negar. Él no lo va a negar, pero tenemos que acercarnos con un corazón sincero, con un alma pura. Y vamos a leer Juan 15, 16. Juan 15, 16. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él quiere que nosotros tengamos fe, pero necesitamos nosotros acercarnos a Dios con un corazón sincero para que Él nos lo dé. Jesús tomó la primera decisión, amar y morir por nosotros, y nos invita a vivir con Él para siempre. Nos toca a nosotros la siguiente decisión: aceptar o rechazar su oferta. Pero sin fe no será posible. Sin fe no será posible. ¿Cómo acrecentamos nuestra fe también? Estudiando diariamente la palabra de Dios. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Esa palabra escrita que la tenemos aquí en la Biblia, nos habla Dios. Cuando oramos, nosotros le decimos a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. En la Biblia se nos dice en Romanos 10, 17 algo muy importante, hermanos, respecto a la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hacer un análisis rápido de este versículo con respecto a la fe. Recordemos lo que es la fe. Recordemos lo que es la fe, lo que hemos hablado hasta ahora. Voy a hacer un pequeño resumen. En su forma más sencilla, la fe es la confianza de que Dios hará lo que Él dice que va a hacer. Un resumen sencillo. ¿Qué es la fe? Tenemos confianza de lo que Dios ha prometido lo va a cumplir.
¿Sabían ustedes que la fe tiene un punto inicial y un punto final? ¿Sabían eso? La fe tiene un punto inicial y también tiene un punto final. Bueno, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Es creer en el carácter de Dios. Creer que Él es quien dice ser. Ahí usted inicia su fe cuando cree que Dios es quien dice ser. Punto inicial de nuestra fe. Punto final de la fe es creer en las promesas de Dios, creer que lo hará, que Él hará lo que Él dice aunque no lo vea. Cuando creemos en Dios, que Él cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos, mostramos verdadera fe. Mostramos verdadera fe. Para saber lo que Dios nos dice, debemos estudiar la Biblia, la palabra que Él inspiró a ciertos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Debemos de creer en estas palabras. Esas palabras nos explican cómo quiere Él que vivamos y nos dice lo que hará por nosotros. Y esas son sus promesas. En la Biblia encontramos también muchos relatos acerca de cómo Dios ha intervenido en la vida de los individuos, de las familias, de las naciones, todo lo que Él ha hecho a toda la humanidad. A medida que estudiamos las Sagradas Escrituras, hermanos y amigos, y oramos, nuestra fe va fortaleciéndose en dos formas. Sí, por una parte nos enteramos de las cosas que Dios nos promete, y por otra, los inspiradores relatos de la Biblia nos tranquilizan y nos ayudan a fortalecer más nuestra fe. Por eso siempre les decimos, hermanos, vengan a los cultos de oración y testimonio, porque los testimonios que dan los hermanos fortalecen nuestra fe al ver evidenciado cómo Dios ha obrado en diferentes situaciones por las que ustedes han estado atravesando. Eso fortalece nuestra fe. De la misma manera vemos los ejemplos bíblicos aquí y eso también fortalece nuestra fe. ¿Cómo acrecentamos nuestra fe? Obedeciendo a Dios. Otro paso muy importante en el fortalecimiento de nuestra fe es hacer lo que Dios nos manda. Debemos hacer caso a sus mandamientos y ponerlos por obra. Hoy en día muchos creyentes no tienen un concepto correcto de lo que es la obediencia. Por un lado, uno piensa que pueden ganarse la vida eterna por medio de sus obras. No alcanzan a comprender que la salvación es un regalo de Dios, no un mérito humano. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, hermano. Y Romanos, Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, les está sacando ese chip de que yo, porque tengo dinero y hago obras, estoy salvo. No, hermano. La salvación es por gracia, por medio de ese sacrificio de su Hijo en la cruz. Hermanos, la fe sincera es obediencia, es una declaración de obediencia. La obediencia debe ser una reacción natural de quienes desean acercarse a Dios y ser más como Él. Jesús prometió que cualquiera que le obedecería disfrutaría de una relación especial con Él y con el Padre. La obediencia es fundamental. Y voy a leer Juan 14:23. Juan 14:23. Con relación a la obediencia. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, ¿qué va a ocurrir? Mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Mi Padre le amará. ¿Usted quiere ser amado por Dios?
lea la palabra, lea la Biblia. Y vendremos a Él, vienen a nosotros y haremos morada con Él mediante el Espíritu Santo que habita en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Esto nos demuestra, hermanos, que podemos experimentar la realidad de la presencia de Jesús y del Padre siempre y cuando le obedezcamos. Le obedezcamos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ser obedientes. El vínculo entre la obediencia y la fe es evidente a lo largo de las Sagradas Escrituras. Si le creemos a Dios, debemos demostrar esa fe por nuestra conducta. Si le creemos a Dios, debemos demostrar, de hacer evidente la fe por medio de nuestra conducta. Si le creemos a Dios, así lo hacían todos los hombres y mujeres de fe que se mencionan aquí en la Biblia, hermanos. La obediencia sincera a Dios exige un buen conocimiento de su palabra. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras y apropiarse de las promesas que están aquí para cada uno de nosotros. Y como no leemos la Biblia, no sabemos las promesas que hay para nosotros. Así es, queridos hermanos, vamos a concluir este mensaje. ¿Trata usted, voy a hacer una pregunta, trata usted de evaluar todo lo que le sucede y lo que no le sucede a la luz de la soberanía de Dios? ¿Trata usted de evaluar todo lo que le pasa y le sucede a la luz de la soberanía de Dios? Cuando surjan situaciones inesperadas, buenas o malas, pregúntese, ¿qué está haciendo Dios con esto en mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda con esta situación que estoy atravesando? El saber y tener presente que Él es quien hila los hilos del bordado de nuestra vida afirma nuestra fe, afirma nuestra fe. Les animo, hermanos y hermanas, esta carrera cristiana no es de velocidad, es de resistencia. Toda carrera cristiana no es de velocidad, es de resistencia. Ejercitamos nuestra fe leyendo su palabra y obedeciendo a Dios en los pequeños pasos diarios, alabándolo y agradeciéndole por todo, orando. Si usted tiene una vida de oración, de estudio de la Biblia y de sincera obediencia a Dios, podrá llegar a tener una estrecha relación con Dios y su fe va a ir creciendo. Caminar con Dios significa tener una fe profunda y a medida que camine con Dios, su fe irá fortaleciéndose. Caminar con Dios significa tener contacto diario con Él y esforzarse por hacer siempre su voluntad, no mi voluntad, sino la de Dios. Cuando uno vive tratando de reflejar diariamente lo que son los caminos de Dios, su fe se va a ver fortalecida. El contacto cotidiano con Dios es esencial, porque la fe es una consecuencia natural de vivir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Hermanos, la fe se fortalece con el tiempo, con el tiempo. Un albañil sabe que una pared no se construye de la noche a la mañana. Sabe que tiene que levantarla poniendo ladrillo por ladrillo. De la misma forma, la fe se enriquece y se fortalece por medio de un continuo contacto con Dios. Todos los que tenemos fe somos probados. Todos los que tenemos fe hemos sido y somos y seguiremos siendo probados. En la Biblia nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y esa fe va a ser sometida a prueba. Y voy a leer
la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, al final de su Biblia. Yo voy a leer: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Siempre nuestra fe va a ser sometida a las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Aunque el oro puede finalmente desaparecer, nuestra fe será siempre parte de nosotros cuando Dios nos resucite para encontrarnos con Cristo en su gloriosa segunda venida, cuando Él venga a esta tierra y llevarnos con Él al cielo. Pero para eso necesitamos fe. Vamos a hacer una pequeña aplicación. Hermanos, las dificultades y las pruebas no son gratas. A nadie le agrada atravesar por pruebas y dificultades. Al comienzo podrán parecer terribles, traumáticas y hasta devastadoras. Pero las pruebas, hermanos, son oportunidades para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. Saber dónde están fijadas nuestras raíces, si en lo material o en lo espiritual. Hermanos, sigamos el consejo que se nos da en Hebreos 6:12, de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Vivamos y caminemos en fe. Hermanos, empecemos ahora a adquirir esa fe viva que nos ayudará a superar las pruebas de la vida y nos conducirá al reino de Dios en un crecer y en una madurez espiritual. Una persona con fe es capaz de ganar la aprobación de Dios y ser usado para realizar grandes obras para la gloria de su nombre. Muchos cristianos viven sin considerar los alcances de esta realidad, sin gozar del poder de Dios en ellos, y viven ahogados en un mundo de compromisos y dificultades. Sin embargo, hermanos y amigos, nuestra fe tiene que evidenciarse en nuestra vida, cumpliendo el propósito del Señor y viviendo su gloria en cada momento, para que aún muertos, nuestra fe trascienda eternamente. Y ahora quiero dirigirme a aquellos amigos, amigas, que aún no han abierto su corazón a Dios. Sí, y los que nos están observando también por el internet. Aquellos que aún no han abierto su corazón a Dios. Y aquellos que, habiendo abierto su corazón a Dios, se han apartado y necesitan reconciliarse con Dios. Hasta ahora, amigo que me escuchas, has vivido por vista, por todo lo que tú ves a tu alrededor y dices tal vez, para ser uno de ellos mejor estoy como estoy. Vives por lo que ves. Y estás luchando sola, solo. Pero la palabra de Dios nos dice que somos salvos solo por gracia, por medio de la fe. Dios quiere darte una nueva vida y Él quiere darte hoy una nueva oportunidad. Nos ofrece libertad y una vida nueva. Solo la puedes obtener creyendo en fe en Dios, mediante la fe y reconociendo tus pecados, confesándoselos a Dios con tu boca. Y hoy y en este momento yo te animo a que tú confieses a Cristo con tu boca y lo recibas, lo invites a venir a tu corazón
y le digas y uses el medio que Él nos ha dejado para comunicarnos con Él. Ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. Y pido a la congregación inclinen su rostro y cierren sus ojos en señal de reverencia a Dios. Y voy a formular una oración. Y yo les pido a todos y a todos aquellos que quieren abrir su corazón a Dios, y aquellos que se han apartado de Dios, que abran nuevamente hoy su corazón y reciba a Cristo en su corazón, se reconcilie con Dios. Y a aquellas personas les pido que hagan suya esta oración y díganle al Señor así. Si quiere repetir esta oración, hágalo en alta voz. Si quiere repetirla mentalmente, hágalo, pero dígale al Señor así: Señor, hoy he reconocido que soy un pecador, una pecadora. Señor, necesito reconciliarme con usted. Necesito reconciliarme con mi comunión con usted, que la he perdido. Y estoy viviendo un cristianismo marchito. Señor, ayúdeme a serle fiel. Señor, acreciente mi fe para poder leer su palabra diariamente y para poder orar diariamente. Señor, le recibo como mi más humilde y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por su perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien por el internet repitió esta oración y la hizo de corazón, ahora a usted le corresponde asistir a un templo evangélico donde le prediquen la palabra de Dios y continúe su desarrollo espiritual. Y si alguien aquí repitió la oración y la hizo de corazón, usted se reconcilió con Dios. Y si usted no se había aceptado a Cristo como su Salvador, usted hoy aceptó a Cristo como su Salvador. Y yo le animo a que siga creciendo espiritualmente, y estamos aquí siempre para ayudarlo. Amén. Dice su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener esa fe certera. Tenemos un Dios de poder que nos escucha y que está cada día con nosotros. Vamos a cantar un himno más, hermanos, el himno número 169. Oh, cuán dulce. Jesús
para tener la oración. Señor, estamos aquí juntos, reunidos en armonía como tu iglesia, para ir ladrillo a ladrillo acrecentando nuestra fe. Señor, la carrera cristiana no es de velocidad, es de resistencia, de perseverancia. En ese camino vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades, pero usted ha prometido estar siempre dándonos la mano en el momento que estamos tocando suelo para levantarnos. Esa esperanza no la tienen aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Ellos tendrán a Satanás en donde los va a hacer caer más profundo. Pero nosotros tenemos la esperanza viva de tener un Dios vivo que reina por toda la eternidad y vive en nuestros corazones. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.